Muy buenas, bienvenidos a la clase ya número 17 del curso de herramientas Frontend. Hoy, como ya podéis ver en la pantalla, vamos a ver Webpack. Hace un momento había algunos comentarios de que no habéis escuchado esto de Webpack nunca. Realmente el objetivo del curso era este, era daros a conocer las herramientas que tenemos para facilitarnos el día a día del desarrollo. Y para la sesión de hoy tenemos a Daniel. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros esta tarde en esta nueva clase de Escuela IT. Perfecto, pues todo tuyo. Bueno, pues allá vamos. Bueno, primero me presento, soy Daniel de la Cruz, trabajo en Shifted Spain. He estado muchos años trabajando como desarrollador de backend y ahora llevo unos mesecitos que Joan me ha dado la oportunidad de empezar a trabajar con frontend y agradezco mucho esta oportunidad que tengo de compartir con vosotros lo que estoy empezando a aprender porque la verdad es que es un mundo muy divertido y muy gratificante en el que cada día se aprende algo nuevo. En la clase de hoy voy a explicar Webpack, ¿vale? Que es una herramienta que te facilita todo tu flujo de trabajo desde que empiezas a crear módulos en JavaScript, en CSS, hasta que los desplegas en producción. Si queréis contactar conmigo, bueno, aquí veis mi cuenta de Twitter, luego supongo que os mandarán un correo con mi email o con lo que sea, me podéis encontrar en GitHub, etcétera, etcétera. Bueno, ¿de qué va a ir esta charla? Os voy a explicar, por supuesto, qué es Webpack, ¿vale? Que es este palabra tan extraño que os han presentado en esta clase. No sé qué expectativas tenéis, pero espero que sean bajas y así todo lo que os encontréis de sorpresa os vendrá de bueno. También voy a explicar sobre todo cómo funciona. Además, voy a explicar cómo se estructura el archivo de configuración con el que trabaja Webpack. Voy a explicaros cómo crear un entorno de desarrollo para trabajar en local y, por supuesto, voy a explicar cómo se despliega todo ese trabajo en producción. Y finalmente, pues voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas, pero entiendo que iréis preguntando por el canal y Joan me irá pasando las dudas que tengáis. En cualquier momento, si queréis que os aclare algo, pues lo podéis poner por aquí y hago una pausa y explico las cosas más detenidamente. Luego también he creado un repositorio en GitHub con ejemplos que van desde el nivel más básico de Webpack que podéis encontrar, incluso más básico que lo que os encontráis en otras páginas de Internet, hasta un nivel ya un poco más avanzado para que podáis tener un entorno suficientemente automático. También lo que pretendo es dar un poco de teoría con las slides y luego hacer una demostración en vivo de cada uno de los ejemplos que tenemos aquí en el repositorio para que veáis en caliente cómo funciona. Bueno, pues empecemos definiendo un poco, poniendo en contexto lo que es Webpack. Webpack no es más que un module bundler. Supongo que en clases anteriores habrá gente que os habrá hablado de herramientas como Gulp, como Grant, incluso como NPM. Todas estas herramientas sirven, además de para automatizar tareas que tienen que ver con nuestro workflow, para crear assets estáticos que luego podemos utilizar en producción. Estos assets estáticos pueden ser archivos JavaScript, archivos CSS, imágenes, etcétera. Una de las ventajas de Webpack es que puede trabajar no solo con JavaScript, sino con archivos de CoffeeScript, no solo con CSS, sino con SAS, con LESS, con archivos de plantillas, etcétera. Es súper flexible y súper extensible. Como decía, otro módulo bundler más. Mucha gente me dice, bueno, yo ya sé Grant, yo ya sé Gulp, ¿qué me aporta Webpack? Pues bueno, a cada uno le aporta lo que le aporta, no hay uno mejor que otro, es simplemente una herramienta más que disponemos. Pero Webpack, sobre todo, destaca en una serie de cosas. La primera es que te permite splitar tu código en diferentes trozos para optimizar la carga.
¿vale? Hay module bundles que simplemente te ofrecen un gran bundle con todo lo que con todo el código de tu aplicación, eso se lo descarga el cliente y funciona, pero Webpack te facilita mucho el ofrecer solo los scripts necesarios que requiere cada página. Gracias a esto, funciona muy bien para proyectos que siguen el patrón de Single Page Application. Y el patrón de Single Page Application no es el patrón de le pido una página al servidor y me la devuelve en cada navegación, sino que lo que se va cargando son diferentes partes de la página a medida que el usuario interacciona con ella. También destaca en el uso de loaders, que explicaré más detalladamente lo que son, pero hacen que sea bastante extensible. Además, es aún más extensible gracias al uso de plugins. Todos estos plugins son open source, la gente los publica, te los puedes descargar, los puedes modificar, etcétera. Y sobre todo, una de las cosas que a mí más me gustan de Webpack es la experiencia de desarrollo que te ofrece gracias a la funcionalidad de Hot Module Replacement, que lo que hace es cambiarte el código en el browser en caliente a medida que editas tu código en tu editor de código preferido, ya sea Sublime o el que os guste más utilizar. ¿Cómo funciona? Si habéis hecho la clase con Carlos Villendas, con mi compañero, entiendo que ya tenéis unos conceptos básicos de Node. Pues Webpack funciona sobre Node y funciona extendiendo la función require. La función require, como sabréis, es la que te permite importar distintos módulos en tu código, y Webpack en cierto modo supervitamina la función require para hacer más cosas de las que se supone que puede hacer. ¿Qué tipo de módulos soporta Webpack? Pues casi cualquier formato de módulos, desde CommonJS, que es el típico que se utiliza en Node.js, hasta AMD, que es otro tipo de sistema de creación y de importación de módulos distintos. Mediante el uso de loaders podemos utilizar el sistema de módulos del nuevo estándar de JavaScript, que es ECMAScript 2015, etcétera. Funciona, como he dicho, con el uso de loaders, y estos loaders se pueden utilizar para preprocesar los archivos. ¿Qué quiere decir preprocesar los archivos? Quiere decir que si yo hago un require de algo que Node no entiende, que es un archivo .coffee creado en CoffeeScript, si yo le digo en la función require que esto lo tiene que cargar con el loader específico de CoffeeScript, Webpack le va a dar un tratamiento para poderlo utilizar directamente en mi código y poder tener archivos con CoffeeScript, con ECMAScript 6, con lo que queráis. Lo podemos hacer directamente al utilizar la función require, o lo podemos hacer por configuración para no tener que poner este prefijo antes de la ruta del archivo. Yo normalmente, bueno, no he visto ningún ejemplo en el que utilicen la primera versión. Todo el mundo utiliza la versión por configuración, que además es más flexible y no te ensucia el código con prefijos específicos de Webpack. No te obliga. Si, por ejemplo, lo utilizáramos como en la primera versión, estaríamos obligando a todo el mundo a utilizar Webpack. Con la segunda versión, pues podemos utilizar el module bundler que queramos. Como he dicho, Webpack trabaja importando JavaScript y lenguajes que compilen a JavaScript, como Coffee, como ECMAScript 6, pero puedes cargar prácticamente cualquier cosa, desde HTML, archivos SAS, LES, imágenes, lo que queráis. Hay loaders para todo. ¿Cómo se estructura el Webpack Config? Bueno, el Webpack Config es nuestro amigo, ¿no? Es la herramienta con la que vamos a trabajar siempre que utilicemos Webpack, y es un archivo que recoge la configuración que le dice a Webpack cómo tiene que funcionar. Esta es la configuración más básica que podéis tener en el Webpack Config. Como veis, podéis tener un archivo muy pequeño. Incluso puede ser más pequeño que este. Lo que pasa es que he aprovechado para poner un par de propiedades y ya de paso explicarlas. En este caso tenemos un objeto plano que exportamos, ¿vale? Y este sería
el contenido de nuestro archivo. Por un lado le decimos el contexto de nuestra aplicación, donde está la carpeta donde tiene nuestros archivos fuente, el punto de entrada, que en este caso será la carpeta src/indexjs, y qué queremos que nos genere en la salida. En este caso le estamos diciendo que queremos que la salida, que el bundle generado esté en el path/dist y le damos el nombre bundle.js. Esto es lo más básico que podéis tener. En cuanto a la instalación, para poder utilizar Webpack, pues como funciona sobre Node, lo configuramos como una dependencia de desarrollo, aquí en Dev Dependencies. Haciendo npm install nos instalará el paquete en local y luego a mí me gusta configurar un script para no tener que poner Webpack directamente, sino arrancarlo utilizando npm. Primero voy a explicar todas las posibilidades de configuración y luego volveré a repasar esto haciendo un ejemplo en vivo de cada uno de los casos. Los puntos de entrada. En el ejemplo anterior habéis visto que he puesto un único punto de entrada, que puede ser el index.js. Se puede trabajar así, pero es más interesante especificar diferentes puntos de entrada, porque nos puede interesar cargar módulos específicos para cada una de las vistas de nuestra aplicación. Por ejemplo, imaginemos una aplicación que tiene una home normal y corriente, y luego tiene un área personal donde tenemos pues, dos vistas, una vista con información del usuario y otra vista con información de la cuenta donde podemos, yo qué sé, cambiar el password, por decir algo. Para que Webpack nos genere dos bundles, uno para cada una de las vistas, le especificamos aquí en la propiedad entry un objeto plano donde le decimos dónde están los archivos de la home y dónde están los archivos. En este caso son dos, uno para el módulo user y otro para el módulo account, y nos va a generar dos bundles. En el output, esto no lo hace mágicamente, sino que le decimos con este token name que nos genera un bundle para la home y otro bundle para el área de user. Además, una de las cosas que hace también automáticamente Webpack es generar un hash para ese bundle generado. ¿Y por qué nos interesa generar un hash? Porque a medida que vayamos liberando versiones de nuestro código, ya sabéis que los archivos estáticos se cachean en cliente. Entonces, si generamos un hash para cada nueva versión, sabremos cómo decirle al cliente que coja la nueva versión del módulo generado. Esto simplemente se consigue con Webpack poniendo este token en el nombre del bundle generado. ¿Cómo configuramos loaders? El Webpack config tiene una sección solo para los loaders. Se pueden especificar uno a uno o se pueden pasar en un array. ¿Vale? Toda la configuración consiste siempre en un objeto plano de JavaScript. ¿Cómo se estructura un loader? Tiene tres propiedades básicas. Tiene alguna más, pero las que os recomiendo utilizar siempre son estas. Por un lado, test. En el test le pasamos una regular expression para que matche con las extensiones de los tipos de archivo que queremos tratar con ese loader. Por ejemplo, en este caso le estamos diciendo en la regular expression de test que solo considere los archivos con extensión .js. Además, le podemos decir, oye, yo no quiero todos los archivos .js de mi aplicación, solo los que están en la carpeta src. Imaginaos que tenéis más carpetas para documentación, para test, la propia carpeta no de módulos. No queréis que trate esas carpetas, solo las que contienen los archivos de vuestra aplicación. Pues se lo pasaríamos en la propiedad include. Y por último, le decimos qué loader va a tratar los tipos de archivo JS. En este caso, el loader que lo va a tratar es el de Babel, que es un transpiler de mogollón de lenguajes que compilan a JavaScript.
Dani, Dime. una consulta sobre los loaders, que hace un Ujú. rato ha salido la pregunta. Dime. ¿Los loaders actúan como un compilador o no? Sí, sí, actúan como un compilador, exactamente. Imaginaos que utilizamos Babel, por ejemplo. Nosotros podríamos utilizar Babel, solo Babel, ¿vale? Por consola y decirle los archivos que queremos que compile a JavaScript. Y los loaders lo único que son es un wrapper sobre el compilador en sí. En este caso, el Babel Loader es un wrapper para que Webpack sepa que tú tienes Babel instalado y te compile tus archivos a JavaScript. O si tenemos SAS, para que te compile tus archivos a CSS. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Seguimos? Pues no, de momento no, seguimos. Muy bien. Pues como decía, también podemos cargar estilos. El funcionamiento sería exactamente el mismo. En este caso le diríamos, oye, yo los estilos los quiero cargar con mi style loader y mi CSS loader, que cada uno hace unas cosas muy específicas, pero normalmente trabajan juntos, ¿vale? Y solo quiero que me consideres los archivos .css. Pues se lo diríamos así. Y luego podemos utilizar plugins. Los plugins no funcionan exactamente como los loaders, no son eh, para compilar a JS o a CSS, sino que son para darle alguna funcionalidad extra a lo que es Webpack. Por ejemplo, sobre todo al proceso de generación de bundles. Por ejemplo, en este caso tengo un par de plugins configurados que luego veremos en la demo. Tenemos el Extract Text plugin, que lo que hace es sacarte todo tu CSS de tus JS. ¿Por qué tiene que sacar Webpack el CSS de tus JS? Pues porque, como decía, Webpack trabaja con JavaScript. Y cuando nosotros hacemos un require de un archivo CSS y le decimos que lo interprete con el loader de CSS, lo que va a hacer es decir, vale, me están importando un archivo CSS, voy a interpretarlo y lo voy a meter en el bundle de JavaScript. Eso nos puede interesar o no. Normalmente a la gente le gusta tener el CSS separado del JavaScript, que no tiene por qué ser mejor ni peor. Pero en este caso, si queremos que nuestro CSS no tenga nada que ver con nuestro bundle de JS, pues simplemente utilizamos el Extract Text plugin que nos sacará todo el CSS del JavaScript y genera un bundle específico para CSS. En el caso de Uglify JS plugin, esto es un minificador, ¿vale? Simplemente eso. Y luego podemos configurar nuestros propios plugins. En este caso, pues nosotros utilizamos mucho este plugin sencillo que lo que hace es setear una variable de entorno para cuando nosotros ejecutamos en modo desarrollo o en modo producción, hacer cosas específicas en el código. Simplemente eso. Webpack también te permite lo que decía, splitar tu código no solo en las vistas de tu aplicación, sino en splitarlo separando el código que es común. ¿Vale? Por ejemplo, el Common Chunk plugin lo que hará será recorrer los puntos de entrada de nuestra aplicación, que en este caso son A, B y C, extraer el código común y meterlo en un bundle de commons.js. ¿Cuál puede ser el código común? Pues, por ejemplo, si nosotros tenemos un require de jQuery y no queremos que jQuery esté dentro de nuestro bundle porque jQuery se va a actualizar cada X meses y nuestro código va a actualizarse cada día, pues con el Common Chunk podemos hacer un bundle solo de ficheros vendor y luego un bundle solo para nuestra aplicación. De este modo, el deploy a producción es mucho más transparente y podemos cachear el cliente el fichero de vendors, que es algo que va a cambiar más raramente. Aquí explico un poco el ejemplo que decía, ¿no? Podemos explicar el código pues en vendors. Le podemos decir cuáles van a ser nuestros vendors. Esto va a interceptar cualquier require de jQuery o de underscore o del vendor que digamos y lo va a generar en un fichero de vendors. Y luego en nuestra página
página web, pues simplemente hacemos un import de los dos ficheros de script y ya está. Y si queremos hacer cualquier cambio, pues solo subiríamos el bundle.js. Luego podemos hacer cositas un poquito más avanzadas, como tener diferentes configuraciones dependiendo de la necesidad. Por ejemplo, no voy a querer la misma configuración para hacer una build y subir a producción que para trabajar en local. En local a lo mejor quiero cargar un módulo para hacer hot module replacement y eso en producción es algo que no necesito. Lo que necesito en producción es minimizar mi código. Pues podemos configurar diferentes targets y dependiendo del target aplicar una configuración u otra. Esto no es algo propio de Webpack, esto es un truquillo que tenemos nosotros, que es un truco de Node, no es algo propio de Webpack, pero como Webpack te da un archivo de configuración que no es más que un objeto de JavaScript, se puede hacer muy fácilmente. Así es como funcionarían estas configuraciones adicionales. Tendríamos en el package.json tendríamos una entrada para build, otra para start y le diríamos que en build pues el target es tal y en start pues el target es dep, ¿vale? Y haría cosas distintas. También podemos, en vez de splitar el código dentro del mismo archivo, tener diferentes archivos de configuración para tenerlo todo más limpio. Podemos tener un archivo de configuración para pro y otro para dev y simplemente en cada tarea de npm decirle cuál es el que vamos a utilizar. Webpack además te da la posibilidad de trabajar con un servidor local de desarrollo, lo cual está muy bien, no te tienes que ir a buscar otra herramienta que no tenga nada que ver. Y además es una ventaja por lo que decía, porque puedes compartir la misma configuración para desarrollo o prácticamente la misma para desarrollo que para producción, lo cual agiliza mucho el proceso de entrega de valor. Las características de este servidor de desarrollo es que es tremendamente rápido y una de las cosas que le hacen ser más rápido es que cuando estás trabajando no escribe los archivos bundle en disco, sino que los carga en memoria. Y las operaciones en memoria, pues ya sabes que son siempre mucho más rápidas. Además, pues te ofrece un modo watch con hot reloading. El hot reloading lo que hace es que observa cualquier cambio en los archivos fuente y eso automáticamente dispara una generación de bundles y te recarga el HTML en el browser, que es fantástico. Y esto funciona con cualquier tipo de archivo, no solo con JavaScript, sino con CSS, etcétera. Recordad siempre que utilizando los loaders apropiados. La configuración básica del servidor de desarrollo pues no es más que una propiedad más del Webpack config. En este caso pues le especificaríamos el puerto de local que queremos arrancar, si queremos colorcitos en la consola y desde dónde se van a servir los archivos. Vale, y luego ya, ahora pasaríamos ya a la demo. Esta parte de deploy a producción la voy a explicar directamente en vivo. Así que si me dais unos segunditos para organizar un poco el escritorio, pasamos a la demo. Vamos a ver. Perfecto. Mientras vas cambiando el escritorio y el entorno, Sí. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Todo entendido. Sí. Tened en cuenta que ahora con los ejemplos veremos se solventarán varias dudas sobre el tema de los loaders, cómo funcionan, si podemos utilizar cualquier preprocesador, que yo ya comentaba a Gabriel que sí, podemos utilizarlo sin ningún problema, pero que ahora con lo que veremos en los ejemplos se solventarán varias de las dudas que podáis tener ahora. Pero si queréis comentar ahora alguna en concreto, pues adelante. Sí, básicamente vamos a repasar todo lo que he explicado. Perfecto. Bueno, pues parece que Sí, ya duda en veis mi concreto sobre pantalla. Webpack no, pues adelante. Sí que interesaría la consola, creo que vas a tener que subir un poco la fuente. Vale.
A ver. No sé si Bueno, está muy con grande. 18 creo que le sobra, ¿eh? Sí, vale. ¿Así? Sí, sí, con 18 se ve, sí, sí, sí. Vale, perfecto. Perfecto. Gracias. La de Sublime se ve bien. A ver, bueno, si la subes un poco, quizás comando más. Ay, ¿sí? Vale, creo que sí. Vale, sí. Iré un poco pendiente a Bien, ver bien, sí. si se ve mal al abrir los archivos, pero vale. Vale, lo primero es que todos estos ejemplos, como he dicho, los tenéis en mi repositorio. ¿Vale? La URL del repositorio está al final de las slides. Luego compartiré tanto las slides como el repositorio, todo. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es ir siguiendo los ejemplos uno a uno. ¿Vale? El primer ejemplo, ejemplo número 1. Aquí tenéis un README con cómo hacerlo paso a paso, cómo ejecutarlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Creo que me lo he currado bastante, pero si tenéis cualquier duda, abridme un issue, yo estaré encantado de contestarlo y de ayudar a todo el mundo a que no cometa los mismos errores que he cometido yo. Vale, empezamos por el primer ejercicio. En el ejercicio 1, lo que tenemos, primero empezamos por el package.json, ¿vale? Lo único que tenemos es lo que decía, una dependencia de desarrollo de Webpack y un script, en este caso le he llamado dist, que lo único que hace es arrancar Webpack. ¿Vale? Si yo vengo a mi consola y entro al... Vengo a mi consola, la voy a hacer un poquito más grande. Vale. Si hago npm install, no lo voy a hacer en todos, ¿vale? Lo voy a hacer solo en el primero. Pues esto directamente me instala lo que tengo aquí configurado y en algún momento me dirá que ya tengo instalado Webpack, ¿vale? Igualmente yo lo tengo en global, yo puedo hacer Webpack, ¿vale? Y esto automáticamente me va a coger lo que tengo en mi fichero de configuración y a generarme un bundle, ¿vale? Yo nunca hago Webpack directamente, sino que hago npm run dist. Esto me ejecuta la tarea dist que tengo configurada en mi package.json y hará exactamente lo mismo, ¿vale? Como veis, en el Webpack config, que es así de sencillo, es incluso más sencillo que el que os he puesto en las slides. Webpack lo único que necesita para trabajar, si no queréis hacer nada raro, es un punto de entrada y la salida en la que tiene que generar el bundle. En este caso me lo va a generar en esta carpeta dist, donde va a ir un bundle. Si vemos el bundle que genera, vemos que tiene pues código que no entiende nadie absolutamente, pero no me importa, porque es un código que es generado por Webpack, ¿vale? No me importa. Lo único que me importa es que esto me permite utilizar módulos en cliente, ¿vale? Utilizar módulos en cliente es fantástico, porque me permite trabajar en local con un entorno tan potente como Node y además, pues, ofrecer esa posibilidad de JavaScript modular en cliente. En este caso que tengo, esta aplicación es una aplicación muy, muy sencilla, donde tengo un módulo en el que exporto pues un saludo. Hello, SQLite. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y en el index lo que hago es requerir ese módulo, que es greeting, ¿vale? Este greeting lo guardo en una variable, me creo un elemento h3, lo meto en el inner HTML y hago una append al body. ¿A qué body? Pues al body que está utilizando este bundle, que es el
index.html que tiene pues mi bundle, ¿vale? Este es un HTML que no tiene absolutamente nada, pero sí que tiene mi bundle. Y si yo arranco este HTML, si lo abro, pues veo que me está escribiendo mágicamente Escuela IT y no tiene bueno, tiene exactamente el H3 que le estoy diciendo que escriba, ¿vale? Y ya está, ya sé cómo funciona la web, se acaba la clase. No, es broma. Si no hay más preguntas, pasaremos a un ejemplo un poquito más avanzado. En el ejemplo 2, cierro esto. En el ejemplo 2, pues vemos cómo Webpack trabaja con múltiples entradas, ¿vale? En este caso tenemos una aplicación que, como os decía, tiene 3 vistas. La vista de Home, donde no tengo absolutamente nada, ¿vale? No os fijéis en el código. La vista User y la vista Account, ¿vale? Cada una pues le dice, pues, oye, soy tal, soy cual, soy User, soy Account, ¿vale? No tiene absolutamente nada más. Pero la gracia es que con mi Webpack Config le he configurado un punto de entrada donde le digo que mi Home va a ser generada con el módulo de Home y el User va a ser generado con los módulos de User y Account. Voy a ejecutar esto para que se vea cómo funciona en vivo. Creo que la tarea sigue siendo npm run dist. La voy a ejecutar. En este caso ha funcionado porque ya había hecho previamente a la clase npm install en cada ejemplo. ¿Vale? Vosotros cuando os lo bajéis, recordad en cada carpeta que entréis hacer npm install porque cada ejemplo tendrá dependencias diferentes. En este caso, ¿qué ha pasado? Me ha emitido Webpack 2 módulos, uno para Home, tal y como yo le había dicho, y otro para User. Si volvemos al Webpack Config, tenemos nuestra Home y nuestro User. Pero lo ha tratado todo. El nombre del bundle es dinámico, porque yo le he dicho aquí que utilice el token name, que es el nombre que le he dado yo en la propiedad entry, y además está generando un hash. Este hash va a cambiar cuando yo cambie mi aplicación. Y lo voy a demostrar con un sencillo ejemplo. Si yo, en vez de, vamos a copiar, esto acaba en B902, si yo aquí le pongo algo absolutamente random, me ha generado un hash absolutamente diferente, porque este hash se genera calculando el contenido de mis scripts. Esto ya me permitiría a los clientes decirles que hay una nueva versión de mi módulo y que se la tienen que descargar en vez de utilizar la que tienen en caché. Vale, pues esto sería el ejemplo 2, ver cómo trabaja Webpack con múltiples puntos de entrada. Y ahora vamos a ver cómo funcionan los loaders. Dime, Joan. ¿Puedes volver al código del ejemplo 2, por favor? Sí, claro. ¿Qué queréis ver? Cuando has dicho lo del name, ¿Sí? ¿Aquí? este name dices que lo hemos definido en... ¿Dónde? O sea, es la clave En el del... entry. Es la clave. Sí, yo al entry. Entry es una propiedad del objeto de configuración de Webpack. ¿Correcto? Entonces a esta propiedad le estoy pasando un objeto. Un objeto que es clave valor. La clave es home y el valor es la ruta al módulo que quiero que se incluya en el bundle de la home. Por ejemplo, en este caso sería este fichero de aquí, que está dentro de src. ¿Por qué sé que está dentro de src? Porque yo le he dicho en el contexto que trabaje dentro de src. En cambio, en user le estoy pasando 2 archivos, el módulo user y el módulo account. ¿Vale? Y son los que me va a meter en el bundle de user.
Entonces este name lo que va a hacer es coger las claves del objeto entry y generarme un bundle por cada una de las claves. Perfecto. Entonces este name lo que hace es coger la clave, Ujú. en este caso. Exacto, Perfecto. exacto. Una cosa que no he enseñado y que se me ha olvidado enseñar es eh, el archivo generado, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí tengo varios porque son de pruebas que he hecho, pero voy a eliminarlos. A ver. Mientras abres eso, Sí, solvento una duda de José Joaquín que dice que qué pasa con el account. El account, de hecho, lo que está haciendo es generar un bundle. Es como lo que hemos visto hasta ahora de Gulp, Grunt y NPM, que lo que estamos haciendo es minificarlo. Y lo que estamos haciendo es concatenar esos dos. Se está generando un nuevo bundle y, y lo está haciendo con las dos rutas que hemos especificado allí. Hay una pregunta interesante de Ángel, que sí. es, ¿qué es un bundle? ¿Qué definición le podrías dar de bundle? Vale, un bundle es un paquete, ¿vale? No, pero no un paquete de NPM o tal, es un paquete donde se empaqueta todo nuestro código. Ahora lo vamos a ver, ¿vale? Creo que, a ver, voy a intentar que se vea un poquito claro. En el home bundle generado, lo que tenemos es this is the home page y la morralla que he escrito antes, ¿vale? En este bundle solo está el código del módulo de la home. Pero si vamos al código o sea, al bundle de user, ¿qué tenemos? Tenemos el código del módulo de user y el código del módulo de account. Hemos generado un bundle para estas dos vistas. ¿Se entiende? Que nos confirme si se entiende. De hecho, hay una definición de bundle que es como una colección de cosas, ¿sabes? Una colección de herramientas y en este caso es una colección de scripts y de las utilidades que Exacto. nosotros necesitamos para la obligación. Uh -huh. Uh -huh. Exacto. Perfecto, ha quedado claro. Pues podemos continuar si quieres. Perfecto. Pues pasamos al ejemplo 3. Voy a cerrar cosas. Vale, en el ejemplo 3 explico cómo funcionan los loaders. En este caso, lo que tenemos es un nuevo fichero de configuración un poquito más completo que el anterior. En este caso, la novedad es este módulo donde le pasamos un array a la propiedad loaders. En este caso solo hay un loader que machea con los archivos que tienen extensión JavaScript. Solo se incluye todo lo que hay en la carpeta src, no se incluye lo que hay en node modules, no se incluye lo que hay en dist. Y además le estoy diciendo que utilice el loader de Babel. Babel, como decía, es eso, es el compilador de múltiples lenguajes a JavaScript. En este caso, mi módulo, index.js, está escrito en ECMAScript 6, con la nueva sintaxis de exportación de módulos, utilizo clases, utilizo lambda expressions, etc. Si esto lo compilo, bueno, perdón, antes de compilar explico novedades que hay en el package.json. En este caso necesito las dependencias de Babel puro. Como decía, además del loader, necesito pues el Babel Core, el Babel preset para ECMAScript 6, otro preset para el Stitch 0 de Babel, etcétera. Necesito unas cuantas dependencias más, porque el Babel Loader solo de por sí no hace nada. Lo único que hace es decirle a Webpack que existe algo llamado Babel. Ahora sí, si compilo esto en la consola, hago npm run test, me ha emitido un nuevo bundle y este nuevo bundle tiene la peculiaridad de que el código generado ya no es ECMAScript 6, sino que me lo ha compilado a JavaScript de toda la vida pues del año pasado, no sé cuál era, ECMAScript 5. No hay lambda expressions, no hay clases, sino que todo se ha convertido en funciones. Así es como funciona un loader. Te permite directamente utilizar pues, un código que exporta un módulo totalmente normal
y acabar teniendo en producción algo que puede entender la mayoría de navegadores. ¿Hasta aquí hay dudas del ejemplo 3, Joan? A ver si hay dudas. Ha salido una duda del orden de los bundles, ¿cómo se establece? El orden no, no sé a qué se refiere. Claro, lo arrastramos del ejemplo 2 que teníamos dos Volvemos bundles, al ejemplo 2. simplemente para, como Es tenemos el totalmente home y el aleatorio. user, Es totalmente aleatorio. Yo podría hacer esto, ¿vale? Poner esto aquí y esto, pues aquí. Funcionaría igual, ¿eh? No sé. No. Una de vale, las cosas. dependerá, supongo, luego en la importación en el Sí. HTML. Bueno, exacto. Entonces, exacto. Luego en el HTML, aquí no tengo ningún ejemplo, pero volvamos al ejemplo 1. Aquí en el HTML, bueno, aquí solo tengo un bundle, pero no sé si volver a las slides. Lo que está claro es que si, por ejemplo, generamos dos bundles y, y nuestros bundles dependen de jQuery, obviamente lo que hay que importar antes en el JavaScript es el bundle que contiene jQuery. Eso supongo que está claro. En cuanto a las dependencias entre módulos, en el código que te genera Webpack es lo suficientemente inteligente como para poner primero las dependencias que necesitan los archivos posteriores. O sea, Webpack ya te ordena todo sin tener tú que pensar si tienes que importar algo primero o no. Realmente en el momento de hacer un require yo nunca pienso si tengo que poner algo primero o no. Es algo que también está bastante bien. ¿Sí? Si te parece, te paso un error que tiene José Joaquín. No sé si está utilizando el repositorio José Joaquín ¿Sí? o si estás codificando tú, porque ¿tienes las preguntas abiertas? ¿Las puedes ver o no? Sí, espérate. Sí, Eh, me José, preguntas. José Joaquín de las 2046. Vale, vamos a ver. Puedes maximizar lo de las preguntas con el... Ah, vale. José Joaquín. De las 20:46 me has dicho. Vale. Sí, Using loaders, unexpected token. ¿Has hecho npm install, José Joaquín? sí, dice que dos líneas más abajo lo dice, ha hecho el npm install y luego ha ejecutado npm run dir, bueno, dir no es dist, supongo que has puesto dist y me parece ese Listo. error. Pues no lo sé. A ver. ¿Qué ejercicio es, por cierto? El 3. El 3. Pues, pues no lo sé. A ver si falta alguna dependencia o... A ver, lo que voy a hacer va a ser... me voy a cargar la carpeta no de módulos, ¿vale? Directamente, lo voy a volver a hacer yo. Y la carpeta dist también. En teoría, npm install. Va a tardar un poquito, pero bueno, a ver si lo podemos resolver. Y si no, si quieres, también lo que puedes hacer es abrirme un issue y en el repositorio y me lo miro con calma fuera de la clase, no sé. Perfecto. Ahora dejamos que acabe de instalar y si funciona Sí, lo, a ver lo si... abrimos como un issue. Vale. Ahora estamos sufriendo la versión 3.0 Sí, de versión 3 de NPM. NPM, maravillosa. Está muy bien la versión 3 de NPM porque te estructura mucho mejor los paquetes en tu carpeta no de módulos, no están tan anidados, pero bueno, eso tiene un precio que es en tiempo de instalación decidir dónde tiene que ir cada dependencia de cada uno de los paquetes que instalamos, ¿no? Pero bueno, Hombre, en supongo que teoría, lo que está haciendo es, si cualquiera de ellos utiliza jQuery, por poner un ejemplo,
Sí, está utilizando, o sea, lo que está haciendo es vincular ese jQuery a la carpeta sí, sí, que está poniendo en la raíz. O sea, que en cada dependencia está analizando todas sus dependencias y comparándolas con las que ya tiene instaladas. exacto. Ujú. Voy a ver una cosa, a ver. 3. Sí, vale, en teoría ya lo tengo. A ver, pues, pues a mí no me sale el mismo error, no sé. Si quieres me lo miro, José, ábreme ese ISO sí, y me lo miro con calma porque en teoría yo vale. Y si no, José tengo Joaquín, prueba de eliminar la carpeta no de módulos, como ha hecho ahora Dani, Sí. y vuelves a ejecutar el npm install y Ujú. quizás te funcione. Perfecto, pues continuamos con la clase y luego vemos si lo he podido Vale, solucionar. de acuerdo. Vale, pues vamos con el ejemplo 4. En este caso voy a hablar de cómo trabajar con estilos. Creo que es el ejemplo más largo que hay, pero creo que se verá un poco más claro la potencia de Webpack. En este caso vamos a ver varias cosas. Primero, cómo trabajar con varios archivos de configuración y además, aparte de eso, pues cómo trabajar con estilos. Voy a eliminar directamente la carpeta disk que tengo, así no hay dudas. ¿Qué tengo en la carpeta src? En este caso tengo un index en el que hago un require de un archivo CSS. Esto, si no utilizara Webpack, no lo podría hacer. Directamente Node me diría que no es capaz de entender qué es este tipo de archivo. Y este archivo CSS es este de aquí, que lo que tiene es un estilo muy sencillo y además estilos de CSS3, de transiciones, etcétera, etcétera. El package.json tiene varias dependencias de las que voy a ir hablando en cada uno de los pasos y sobre todo 3 tareas. Una primera tarea para generar directamente eh, tanto el JavaScript como el bundle de estilos CSS. Vamos a ejecutar primero esta tarea, ¿vale? Esta tarea utiliza el Webpack Styles Config. El Webpack Styles Config lo que tiene es un único loader para interpretar archivos CSS. Le digo, intercéptame cualquier require que tenga extensión CSS y cárgamelo con el loader de estilos y el loader de CSS, que siempre trabajan juntos. Yo creo que los podrían haber metido en el mismo paquete de npm, pero bueno, están en dos. Además, esta sintaxis es interesante porque lo que nos dice es que los loaders pueden trabajar juntos. Este pipe que hay aquí, este signo de exclamación, lo que te está diciendo es que primero se va a tratar el archivo CSS con el style loader y la salida del style loader se va a enviar a la entrada del CSS loader. Y esto te va a acabar generando pues tu bundle de estilos. Si yo ejecuto esto en consola, a ver que recuerde cuál era la tarea, npm run styles. ¿Qué me ha generado esto? Me ha generado solo un bundle y un bundle de JavaScript. ¿Por qué? Pues porque, como decía al principio, Webpack por defecto trabaja con JavaScript. Y si yo no le digo nada, a ver, si yo no le digo nada, lo que hace es generarme un módulo con todo mi estilo y dentro de mi bundle de JavaScript. Aquí está todo el estilo CSS. Esto puede estar bien, de hecho no supone ningún problema. Puedes trabajar con los estilos dentro de JavaScript, pero puede que no quieras
trabajar así. Puede que quieras que tus estilos CSS estén en un asset separado. En ese caso es cuando utilizamos el plugin para extraer este texto a un archivo CSS. Este plugin trabaja configurándose de la siguiente manera. En el loader, si recordáis, voy a abrir también el anterior. Voy a ver si se pueden abrir los dos ficheros. Vale, en el ejemplo anterior teníamos un pipe para trabajar con el style loader y otro para el CSS loader. En este caso le decimos, vale, voy a trabajar con los dos loaders, pero además voy a extraer el texto mediante el extract text plugin. Este plugin lo tenemos que importar, ¿vale? Hay que instalarlo aparte, es una dependencia de npm que tenemos aquí, la instalamos y la requerimos para poderla utilizar. Y luego lo configuramos dentro de la sección de plugins del Webpack Config. Y en este caso pues le decimos, oye, dame el nombre que quieras, que por defecto Webpack te pone main, y genérame un bundle, ¿vale? Perdón, estaba diciéndolo mal. El main te lo pone esta entrada de aquí. La que genera el bundle de CSS la vamos a ver ahora. Voy a ejecutar npm run, si no me equivoco, extract text. Y esto nos genera dos bundles, ¿vale? Un main.css y un main bundle. Si ahora vamos a verlos, el nuevo main bundle tiene un nuevo hash. No, este es el anterior, perdón. Un nuevo hash en el que no hay un body. No hay un body ni ningún estilo de CSS. ¿Dónde está el estilo CSS? Pues en el main CSS. Y en el main CSS, ¿qué es lo que tengo? Exactamente lo mismo que tenía en mi source. Esto no es súper emocionante, pero si tienes Sass, por ejemplo, pues esto te habrá compilado a CSS. Y además, si utilizamos Webpack, podemos hacer algún truquillo un poquito más avanzado, como por ejemplo poner automáticamente prefijos para que todos los navegadores entiendan estos estilos que son especiales y que, como sabréis, cada browser tiene su propia versión. ¿Cómo se hace eso? Utilizando el loader de AutoPrefixer. Voy a volver a la normal. En este caso tenemos un config que es solo para el AutoPrefixer y tenemos el AutoPrefixer Loader, que no hace nada en especial, lo único que hace es grupear un paquete AutoPrefixer. ¿Vale? El AutoPrefixer Loader lo que hace es grupear automáticamente este AutoPrefixer y añadirte pues prefijos para WebKit, para Mozilla, para Internet Explorer, etcétera, etcétera. Si vemos el Webpack config específico para este loader, pues lo único que hacemos es hacer un pipe a la salida del CSS loader para decirle que trabaje con el AutoPrefixer. Esta configuración es un poco larga, pero bueno, nos facilita muchísimo el trabajo, porque solo tenemos que escribir CSS para el estándar y el trabajo sucio lo hará él por nosotros. En este caso, le vamos a decir que nos ponga prefijos para las últimas versiones de navegadores. Esta parte de aquí sería como la query string o los parámetros de configuración que le pasaríamos a AutoPrefixer. En este caso no hay que configurar nada más en los plugins, ya trabajamos directamente con el extract text. Y si yo ejecuto la tarea de AutoPrefixer,
Vemos que me coge el autoprefixer config, que me genera un nuevo bundle, y este nuevo bundle, ahora sí, ya tiene todos los prefijos para todos los navegadores. Bueno, y esto sería el ejemplo 4, cómo trabajar con estilos. Si trabajarais con SAS, por ejemplo, pues es un poco más de lo mismo, lo único que en este loader habría que añadir algo de este tipo. Instalar el SAS loader y ya automáticamente Webpack interpretaría vuestros archivos SAS. Pues pasamos al ejemplo 5. Perfecto. Hay comentarios de que está gustando esto de Webpack. Bueno, me alegro, pues todavía no habéis visto nada. Lo mejor está por venir. Vale, vayamos al ejemplo 5. ¿Qué tenemos aquí? Algo un poco más sofisticado, ¿vale? Esto se empieza a complicar. En este caso tenemos 3 puntos de entrada. Tenemos A, B y C. Como veis, los ejemplos de código los pongo súper chorras, ¿vale? Para centrarnos en lo que es la configuración de Webpack y no en la aplicación que tenga yo montado. Si tenéis dudas de cómo sería una aplicación más complicada, pues también me las podéis hacer, ¿eh? En este caso, pues es súper simple. A, ¿qué tiene? Está importando un archivo de estilos base y un archivo de estilos específico para A. A puede ser la página que vosotros os inventéis, la home de vuestra aplicación. B, que tiene también un archivo de estilos base y un archivo de estilos específicos solo para B. Y C, no importa el archivo de estilos base, pero sí que tiene un archivo específico para C. Esto puede pasar, ¿vale? Esto es una aplicación que cada uno se imagine como quiera. Además, ¿qué tenemos en los archivos de estilos? Pues en el base tenemos un background, que es una imagen que pone un background de una imagen en PNG. En el A, pues tenemos la imagen de A. En el B, pues tenemos la imagen de B y en el C tenemos la imagen de B, ¿vale? Y además en el C tiene algo especial que hace un import de CSS. En vez de hacer el require en el propio JS, hacemos un import de CSS. Vale, esta es nuestra aplicación, ¿vale? Un poquito chorra, pero para que veáis un poco cómo funciona. ¿Qué me generaría esto? Si vamos al Webpack config, vemos que he configurado las 3 entradas, ¿vale? A, B y C. El output es siempre el mismo, ¿vale? Me va a autogenerar el nombre del bundle en función de las claves del objeto de entries. Como loaders, otra vez, extraemos el texto a CSS y trabajamos con el style loader y el CSS loader. En este caso nos encontramos con un loader más, que es el loader de archivos. El loader de archivos lo utilizo para cargar pues, cualquier tipo de archivo que no tenga que procesar de forma especial. En este caso, pues los archivos de PNG, pues también quiero que me los cargue. ¿Por qué? Pues porque quiero que mis imágenes también se generen dentro de un bundle, porque también las quiero subir a producción. Pero tenemos algo especial, el Commons Chunk Plugin. El Commons Chunks Plugin, ¿cómo funciona? Le damos un nombre al bundle de código común que vamos a generar. Le damos un nombre al bundle de código común, es decir, al nombre de archivo, nombre de bundle. Y luego le decimos cuáles son los entry points que queremos considerar para extraer el código común. Voy a ejecutar la tarea para que veáis el código generado y luego resolvemos dudas, ¿vale? Porque soy consciente de que este puede ser el ejemplo más complicado que vais a ver hoy. Voy al ejemplo 5. Vale. Si me acuerdo cómo se llama la tarea, dist, como siempre, vale. npm run dist. Mogollón de cosas. ¿Qué me ha hecho esto? Por un lado, me ha generado un asset con mis PNGs. Le ha dado
un nombre con el hash calculado de los PNGs y me lo ha servido en la carpeta list. Además me ha tratado todos mis módulos, A, B y C, me los ha emitido y me ha generado un commons JS y un commons CSS. ¿Esto en qué se traduce? En la carpeta dis tenemos, tenemos nuestra imagen. La imagen es inventada, no tiene absolutamente nada, es solo un píxel. Tenemos el módulo A, ¿vale? Fijaos que aquí me deja un comentario de remove by extracted webpack plugin. Aquí había CSS que se ha extraído ¿a dónde? Aquí. En A tenemos el background con la imagen y además me ha cambiado. Ya no es la imagen que yo tenía en el background de A, no es imagen A, es la imagen del asset generado. O sea, es la URL del asset generado. En B lo mismo, teníamos la imagen B y ahora tenemos la nueva imagen. ¿Y en C qué ha pasado? En C ha pasado algo especial. Como no la teníamos considerada dentro del archivo de Commons, pues lo que ha hecho ha sido pues, hacer el import normalmente del base y además meter el estilo propio de C. ¿Y en Commons CSS que tenemos? Pues lo que tenía en común A y B, ¿vale? Un background con una imagen que en este caso pues es la que había en el base, que es la imagen PNG. En el Common JS, ¿qué me ha hecho? Pues todo el código común que había en A y en B, perdón, en A, que se ha quedado así de sencillo, y en B, que se ha quedado así de sencillo, todo el código común que comparten los módulos A y B se ha extraído a un bundle de código común. Esto es genial, porque si todos mis entry points comparten código, aunque yo no le diga que es jQuery o que es un vendor file, el Webpack es capaz de extraértelo a un bundle estático, simplemente para compartir código y para decidir subir solo algo muy acotado. ¿Y qué ha pasado con C? Pues que en C no le he dicho que me lo considere dentro del Commons Chunk plugin. Entonces en C tiene pues toda la morralla que te mete Webpack y además pues el código propio de C, ¿vale? Que en este caso solo era un require un CSS. ¿Qué pasaría si metiera C en Commons Chunk? Pues vamos a hacerlo. Si ahora le digo que también me considere C y ejecuto la tarea, si todo ha ido bien y no me traiciona el directo, ahora C ya también se ha extraído el código común y lo tenemos en el bundle de Commons. ¿Qué os ha parecido? A ver si hay comentarios. ¿Cómo lo veis? Preguntan por aquí si Webpack consume mucha memoria en el servidor. Webpack no es una aplicación de servidor. Webpack es una herramienta para trabajar en desarrollo. Webpack nunca sube a servidor. Es una herramienta que sirve para generar los assets que vamos a subir a producción, pero no va a subir a producción. ¿Vale? Hay comentarios de que sin palabras es la leche. Es el ejemplo que más cuesta, ¿eh? Yo lo sé. Yo lo que sí que os recomiendo es que os repaséis el repositorio, que lo probéis vosotros y tal. Además de este ejemplo, hay ahora el caso 6, que es un poquito más práctico, con vendor files, y quizás se entiende mejor, ¿vale? Lo que creo que es potente de este ejemplo es que veáis eso, ¿no? Que el código común entre dos módulos lo puedes extraer a un bundle aparte. Puedes decidir la estrategia de generación de bundles y de assets estáticos que quieras para subir a producción y eso da mucha flexibilidad, muchísima flexibilidad. Bueno, pues sí, pasaré al ejemplo 6, ¿vale? Que también utiliza el Commons Chunk, si no hay más preguntas. No hay más preguntas, podemos ir a... Vamos allá. Espera, acaba de saltar una de Gabriel. Ah, ¿Se sí. puede usar Webpack para una app
que haga landings con landings, por ejemplo? Sí, claro. Sí, sí, sí. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Se puede utilizar un Webpack para cualquier página web que se os ocurra. Es muy bueno para single page applications, pero no sirve solo para web super dinámicas. Ya veis que puede generar vuestros CSS, vuestros SAS, encargarse de vuestras imágenes, se puede encargar de todo. Incluso tiene algún loader que te autogenera HTML, así que imaginaos la potencia. Perfecto. Vale, pues Podemos continuar con el siguiente ejemplo. pasamos al ejemplo 6. En este caso, también utilizamos los chunks, ¿vale? Voy a cerrar estas pestañas primero. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos, como siempre, la tarea dist y tenemos dependencias de una aplicación que utiliza jQuery y underscore. ¿Cómo utiliza jQuery y underscore? Pues haciendo un require de jQuery y un require de underscore. En este caso, estos módulos se han instalado como dependencias de Node con npm. No son archivos que estén en nuestra aplicación, ¿vale? La verdad es que en el ejemplo no me lo he currado nada y no he puesto ningún ejemplo de jQuery, pero no es lo que quiero enseñar. Lo que quiero enseñar es el resultado de Webpack. ¿Cómo configuro el Commons Chunk? En este caso, le digo que uno de los entry points se va a llamar vendor. No hace falta poner vendor para Webpack, es un nombre que yo le he dado, ¿vale? Y vendor va a ser cualquier cosa que tenga jQuery y underscore. Si yo no le digo una ruta, esto de aquí me dice que es una ruta. Si yo no le digo ninguna ruta, pues directamente asume que esto está en la carpeta no de módulos. ¿Vale? Que si vemos por aquí en algún sitio, estará jQuery, no sé dónde está, CHIJ, ¿no? jQuery, aquí lo tenemos, ¿vale? Si no le pongo nada, asume que está dentro de no de módulos. Y underscore lo mismo. En el Commons Chunks, pues le voy a decir, bueno, pues mira, genérame un vendor, o sea, un chunk que va a ser vendor y se va a llamar vendor.bundle.js. Si yo ahora ejecuto la tarea npm run dist, perdón, tengo que cambiar de carpeta. Ejemplo 6, npm run dist, me ha generado un bundle.js con el código de mi aplicación y un vendor bundle.js con el código de jQuery y underscore que ocupa 314K, que no está mal. ¿Pero qué me permite esto? Pues subir este vendor bundle con todo jQuery. No sé si alguna vez habéis visto jQuery por dentro, pero aquí lo tenemos. jQuery, la versión 2.14, bla, bla, bla. Aquí lo tenemos, todo en un bundle. ¿Qué nos permite esto? Pues tener este bundle en producción desde el primer día hasta el día que nos dé por actualizar la versión y en cada nueva release subir solo el fichero bundle.js con el código real de nuestra aplicación, que además, como hemos utilizado el Commons Chunk plugin, se queda así de sencillo. Imaginaos lo que supone subir un fichero de 314K o sea, de 211 bytes en vez de 314K. No obligamos a nuestros clientes a descargar este nuevo bundle cada vez, ya lo tendrán cacheado. Pues esta es la potencia del Commons Chunk plugin. Perfecto. Bueno, pasamos al ejemplo 7. Ahora viene la parte más divertida porque hasta ahora solo hemos generado bundles, es un poco aburrido. Y ahora vamos a explicar cómo se trabaja con un entorno de desarrollo en local, porque como he explicado, Webpack es una herramienta para desarrollar en local. En este caso, utilizamos como dependencias Webpack del server y tenemos dos tareas. Una tarea que genera bundles para producción, la tarea dist de siempre, y otra tarea que es start, que me arranca un servidor web en local.
¿vale? Primero voy a hacer la prueba y luego voy a explicar el Webpack config. Voy a mi carpeta del ejemplo 7. Si hago npm start, me levanto un servidor en localhost en el puerto 3000, voy a localhost. ¿Vale? Vemos que en dist tengo mi bundle. Y si voy a la carpeta Webpack de Server, ¿qué tengo? Algo generado por el Webpack de Server. Tengo un acceso a mi bundle generado, que está en dist/main, y tengo un HTML mágico que me genera Webpack del server para navegar en mi aplicación. Y aquí tengo mi aplicación con un fantástico fondo rosa palo y dos módulos, uno que dice que es el módulo A y otro que es el módulo B. Como veis, el diseño web no es mi fuerte es generar bundles con Webpack. Pero quería que se viera la magia, ¿no? La magia de esta utilidad, porque en ningún punto del ejercicio 7 tengo un fichero HTML que me importe los módulos que estoy utilizando en desarrollo. Me puedo abstraer completamente de eso. Yo, como no tengo ni idea de diseño web, no quiero saber ni cómo se hace el HTML, ¿no? Esto no es así, pero realmente te da una flexibilidad brutal porque te despreocupas de dónde se va a ejecutar esto. Si vemos cómo está estructurada la aplicación, ¿vale? Explicar un poco cómo funciona esto. Voy a colocar aquí las dos páginas. Tenemos un punto de entrada que lo único que hace es requerir todos mis módulos, tanto de estilos como mis puntos de entrada de la aplicación. El módulo A lo que hace es crear un div, decir, hola, soy el módulo A, y hacer un append en el body. Y el módulo B, pues exactamente lo mismo. Este div que se está creando, si inspecciono el HTML generado, pues está aquí. Está aquí. Tengo un HTML generado por el Webpack Dev Server que me lo da absolutamente todo. Me da el código generado por mis bundles, un script con el bundle que se sirve desde memoria y además un span con los estilos y historias varias. ¿Cómo funciona esto en modo desarrollo? Pues yo le puedo decir, en vez de header hay module B, pues hola chicos de escuela IT. Si le doy a guardar, ahora voy a pulsar guardar en mi teclado, se recarga automáticamente el browser con el nuevo texto que yo he puesto en mi módulo y esto te permite pues hacer absolutamente magia. Vuelvo a poner header iModule B, pulso guardar en mi editor iModule B. Para que se vea más claro lo voy a hacer con el ratón. Hola Joan, ¿qué tal estás? Hago guardar en Sublime Text. Hola Joan, ¿qué tal estás? Así es como trabajamos con el entorno de desarrollo de Webpack. Hasta aquí, preguntas. Voy a ver. Bueno, han habido comentarios. Sí, todo ok. Ha habido una pregunta sobre el tema de audio de Gabriel. Parece que el resto lo escuchan bien. Yo le escucho bien, o sea que no, vale, no tenemos problemas de audio. Vale, veo por ahí que os ha gustado bueno, pues, mi elección de color. Otra cosa que no he explicado es que, bueno, esto funciona, evidentemente, he puesto un color tan feo para probar también cómo funciona con estilos, ¿no? Si ahora pongo algo súper guay, pues también funciona igual cambiando los estilos, o sea, no funciona solo con JavaScript. Vamos a dejarlo en rosita. ¿Qué más? Solo me queda un ejemplo. Suerte que no le dejamos que suba él a producción los CSS. Exacto, si no todas nuestras páginas serían así.
Vale, pues vamos a ver el último ejemplo y si me sobra tiempo os enseño alguna cosilla un poco más chula. Yo tengo una pregunta, pero que Dime. quiero saber si este último, quizás se resuelva en este último ejemplo. O Vale, sea que dejo que muestres este ejemplo y luego, si no, pues entonces lo pregunto, sí, que perfecto. quizás será un tema que irá bien para todos. Vale. Ok, pues el último ejemplo consiste en explicar cómo subimos a producción, ¿vale? En el último ejemplo, básicamente tengo la misma aplicación que en el ejemplo 7, ¿vale? Con el fondo rosa y tal. Lo que pasa es que en el package JSON pues tengo eso, dos tareas, la de start y la de build, ¿vale? La de build simplemente me ejecuta Webpack y la de start me ejecuta mi servidor de desarrollo en local. ¿Cómo trabajamos para desarrollar en local y además subir a producción? Pues como decía, Webpack te permite pues explicar tu archivo de configuración para tener diferentes configuraciones en función del target. El target no es más que recoger la variable de entorno del ciclo de vida de la aplicación de Node. ¿Vale? No sé si esto os suena mucho a chino, pero lo único que se refiere es venir al package JSON y el ciclo de vida del package JSON se define aquí, ¿vale? La tarea start, la tarea build. Esto lo que está mapeando es coger cómo ejecuto yo la tarea de npm y guardárselo en una variable target. Y luego, si la variable target es start, tendré este archivo de configuración y si la variable target es build, tendré este archivo de configuración. No sé si esto os suena mucho chino, pero voy a seguir. Entonces, ¿qué hago? Tengo una parte de configuración que es común. Tanto si estoy subiendo a producción como si estoy trabajando en local, mi punto de entrada de la aplicación va a ser el mismo, el contexto de mi aplicación va a ser el mismo, voy a utilizar el style loader, voy a querer generar el mismo tipo de bundle y luego además, pues bueno, pues voy a tener un punto de entrada más para configurar el entorno en local. Si estoy en desarrollo, tendré la configuración para el dev server. Tendré configurado el puerto en el que quiero trabajar y algunas propiedades más que lo único que hacen es hacer esta salida de consola un poquito más amigable, pero no son muy, muy importantes. Además voy a querer utilizar el Hot Module Replacement Plugin, que es lo que permite que al guardar el archivo source en el editor de Sublime se me actualice automáticamente el browser. En cambio, cuando estoy subiendo a producción, si la tarea es build, no voy a querer nada de esto de DevServer. Esto es algo que solo aportaría ruido en producción. Lo que voy a querer es realmente extraer todo el CSS de mi JS para generar una asset aparte y además lo voy a querer minimizar. En desarrollo es típico que yo no lo quiera minimizar porque si yo quiero ver el código que se me está generando no lo quiero compactado, lo quiero de una forma bastante legible. Voy a hacer una demo de estas dos tareas para que se entienda. Vale, si hacemos npm run start, esto una vez más me arranca un servidor de desarrollo en local y con mi famosa página de soy el módulo A, soy el módulo B, puedo venir aquí al módulo A y decir bla, bla, bla. Y como tengo Hot Module Replacement, pues me actualiza el contenido. Si vemos el código generado, por esta aplicación, pues es legible. ¿Vale? Yo lo puedo ver y leer y debugar perfectamente, puedo poner aquí un punto, etcétera, etcétera. En cambio, si ahora le digo npm run build,
me hace algo completamente distinto. No me levanta un servidor de desarrollo, sino que una vez más coge todos mis módulos y los emite en un main.js. Y además, este main.js está minimizado y compactado y es bastante ilegible y no tiene toda la morralla que te mete Webpack en modo desarrollo. Y el main CSS pues es lo mismo, exactamente, también está compactado. Y todo con un único archivo de configuración. ¿Cómo se hace la magia de esto? Pues la magia de esto se hace con esta dependencia que es Webpack Merge, que no es más que un paquete de NPM que te permite hacer merge de diferentes configuraciones de Webpack. Yo esto que he puesto aquí en diferentes targets lo puedo tener en el mismo fichero o lo puedo tener en ficheros distintos como tenía en el ejemplo 4 creo que era. ¿Vale? De forma que cada config solo tenga lo propio de cada entorno. Si queréis tenerlo todo en el mismo fichero por tenerlo más localizado lo podéis hacer, si no pues simplemente sería hacer un require de el archivo de configuración de producción o el archivo de configuración de desarrollo y utilizarlo. Este merge lo que hace es sobreescribir o sumar las propiedades que falten en este archivo común. Por ejemplo, cuando estoy en target start o cuando no defino ningún target, exporto el merge del común, que el común es el que había antes, que como veis no se exporta, y además hago merge con esta nueva configuración que no tenía. Esto me exportará un archivo con la configuración común más la configuración de desarrollo. En cambio, cuando entro por build, hago un merge de la configuración común más la configuración específica de producción. Y así es que como con un fichero de configuración bastante sencillo, bajo mi punto de vista y para mi gusto, podemos unificar todo el ciclo de vida de desarrollo de nuestras aplicaciones, desde que empezamos a crearlas hasta que las subimos a producción. Pues por mi parte, con esto ya acabaría. Voy a volver a poner las slides que las he perdido de vista. Perfecto, Y mientras tanto, Fran, si hay pues preguntas. a ver si lanzan preguntas. De hecho, la pregunta que yo tenía pendiente era la Sí. del minicicado, precisamente. Uh-huh. Por eso quería esperar, porque sabía que Sí. en la última ya La lo de podíamos modificado, sí. posiblemente. No sé si os ha quedado claro, pero se hace con este plugin. ¿Vale? Webpack Sí, te sí, sí. ofrece directamente una propiedad, Optimize, donde hay varios plugins. Uno de ellos es Uglify. Y este Uglify lo que hace es pues comprimirte todo tu código para que ocupe lo mínimo posible. Si veis la consola, el bundle generado pues ya ocupa bastante menos de lo que ocupaban los bundles de los ejemplos anteriores. Y podemos tener el source map. Sí, sí, source map es algo que también se puede configurar. A ver, voy a ver si tengo algún ejemplo de source map. Quizá en este repositorio no, pero en otro que tengo por ahí. Vale, creo que aquí podría tener alguno. Config. Bueno, ahora no sé dónde tengo ninguno, pero sí, podríamos configurarlo también. Seguro, lo he hecho, lo tengo que localizar, pero sí, sé que se puede, seguro. Pues vosotros diréis, ¿alguna duda? El comentario de Fernando de que está genial el tema y la explicación. Bueno, me alegro. Parece que no hay dudas. Sí que lo que haremos es, en el repositorio que tenemos del curso, es Sí. añadir el enlace a este Uh-huh. para que Daniel lo tenga allí de forma
actualizada y si le abrís algún issue o algún pull request. Sí, sí, Se sobre aceptan todo pull eso. requests, ¿eh? Y tanto. Además aquí, bueno, también compartiré las slides que son públicas. Eh, os he puesto referencias, os he puesto tres, ¿vale? Hay muchísimas en la red. La primera os la he puesto solo para que veáis lo mala que es la documentación de Webpack, ¿vale? Pero os la he puesto aquí. Esta es la página de Webpack y la verdad es que no hay quien entienda cómo funciona Webpack si miras aquí. Yo todo lo que he aprendido lo he aprendido en este enlace de aquí, que es un libro que está disponible online, que se llama Survive.js, donde te explica muy paso a paso todo lo que se puede hacer con Webpack y además tiene otros capítulos para trabajar con React, con Flux, para testear, etcétera, etcétera. Pero el capítulo dedicado a Webpack es genial y de todos los recursos que yo he mirado es el único que me lo ha aclarado todo. Y además, bueno, también os pongo aquí la URL del repositorio en el que están todos los ejemplos. Perfecto. En el repositorio o aquí o sea, ¿nos puedes facilitar algún sitio o plugin, recopilación de plugins recomendables? En O sea, el los más repositorio, habituales. perdona, No sé si lo tienes ya en el repositorio o sea, si ¿tienes conozco, alguna lista de plugins los más habituales que podemos utilizar? Los de eh, SAS, los de no, bueno, si no alguno la también está tengo. usando LESS, PostCSS. Bueno, la verdad es que, a ver, vamos a ver. La verdad es que no tengo nada así localizado, pero a ver, creo que aquí en Using Loaders, aquí en Using Loaders, no, es que es muy mala la documentación de. No, la verdad es que no, pero bueno, No, la puedo recopilar y aquí a la izquierda ponerla. he visto que había un list, plugins o list en en el menú, ¿eh? Si bajas un poco. Ah, listo, mira, aquí hay list of tutorials y ejemplos. Pero me ha parecido ver uno de plugins. Listo, ah, sí, aquí. Sí, tienes Aquí. razón. Bueno, Aquí y hay los una página loaders. que es Ahí está. lista de loaders, ¿vale? Loaders, ¿qué hay? Pues para cargar JSON, para cargar los source map que tú me preguntabas, Perfecto. XML, Base64, SVG, etcétera, packaging, lo que sea. CoffeeScript, cualquier cosa que compile a JavaScript, templating desde HTML, JSX, Markdown, todo lo tenéis aquí y además la lista de plugins. Mira, esto está bastante bien. Hace tiempo no estaba. Sí, Perfecto. sí, perfecto. Pues creo que con eso tenemos un listado ya interesante para saber pues, incluso la agrupación que tiene de lo que son los más comunes, los que son de compilación de JavaScript. Exacto. Hemos tenido algún comentario por ahí de David que ahora tiene ganas de probarlo para probar alguna cosa con PostCSS, que sabe Vale, que genial. Ujú. puede funcionar bien. Y bueno, pues si no tenéis ninguna duda más, parece ser que Dani ha ido, ha sido un buen ritmo que mm, ya tenemos todo el material que teníamos preparado para la clase. Ujú. Si tenéis alguna duda, sabéis que, como antes comentaba, allí tenéis su Twitter, lo podéis comentar alguna cosa. Podéis enviarle una issue directamente en el repositorio Ujú. y aprovechad ahora si tenéis alguna duda. Parece ser que no hay dudas. La explicación ha sido muy clara, muy buena clase, felicitaciones. Muchas gracias. No se no se me ocurre ninguna. Realmente hay dos, yo por experiencia puedo decirte que hay dos escenarios cuando la gente no pregunta.
Una es que no han entendido nada, Exacto. entonces no se Espero que atreven a no sea. preguntar. Y la otra es que, claro, que está todo muy bien explicado y se ha entendido muy bien. Yo A mí, creo que es yo creo este que es siguiente la. paso, el de hoy. Sí, sí, Espero que es la porque segunda. evidentemente han ido haciendo algunas preguntas y algunos comentarios, o sea que realmente es por eso, porque eh, mm, está bien explicado, está bien documentado, les has dejado, incluso algunos de ellos han ido haciendo ejercicios. Aprovecho para comentar el error de antes. Yo he clonado el repo, he ido Sí, directamente al ejercicio 3, he hecho un npm install y npm run dist y me ha funcionado, no he tenido problema. O sea que, José vale. Joaquín, si puedes borrarle la carpeta de no módulos, esto ya os lo dejo como comentario para todos. Eh, a veces si hacéis alguna actualización de alguna dependencia, puede ser que os dé algún problema. No tengáis miedo de borrar directamente la carpeta Node Modules y instalarlo de nuevo. Sí, si os fijáis, ha Lo habido. único, la única consecuencia que vais a tener es esa espera según el número de dependencias que tengáis y las dependencias que cada una de ellas tenga, pues que tarde un poco más. Pero no os va a dejar de funcionar nada ni perderéis ninguna información. Ujú. Si os fijáis, yo ha habido un momento de la demo que lo he hecho sin miedo, sin remordimientos, porque es la flexibilidad que te da tener un archivo package.json con todas tus dependencias especificadas. Así que muchas veces se corrompe la carpeta no de módulos, borrarla sin miedo y volver a hacer npm install. Perfecto, pues si no hay nada más, si no hay ninguna duda, a ver, ¿qué tal? ¿Qué tan sencillo es integrar Webpack con un proyecto HTML que ya está en desarrollo? Nos pregunta Eh, Moisés. ¿A qué te refieres? Bueno, no sé, que ya está en desarrollo. Supongo que si ya está en desarrollo ya tendrá su sistema de generación de bundles y de assets estáticos. Pues todo dependerá de cómo esté desarrollado el proyecto. Me explico. Tú puedes poner Webpack en cualquier proyecto que utilice módulos, CSS, etcétera, etcétera. Pero si os habéis fijado en las slides, ha habido un momento donde ponía directamente dentro de la función require qué loader quería utilizar. Si utilizáis un sistema de generación de bundles que sea demasiado intrusivo con vuestro código, os va a ser imposible, ¿vale? Os vais a atar a esa solución. Y esto ya como práctica para cualquier cosa que hagáis, sobre todo en frontend, donde las cosas avanzan tan rápidamente, nunca os atéis a ningún framework, a ninguna librería, a ninguna herramienta, porque os va a ser muy difícil luego cambiarla. Así que, respondiendo a la pregunta, dependerá un poco de cómo esté desarrollado, pero en principio no tiene que haber ningún problema si ese proyecto no está atado a ninguna solución ya. Perfecto. ¿Se puede trabajar junto con Gulp en el mismo proyecto? Sí, sí, absolutamente. No tiene nada que ver una tarea, o sea, una aplicación con la otra. Gulp, además de generar módulos, Gulp es un gestor de tareas y Webpack puede trabajar con Gulp o puede trabajar con NPM o puede trabajar con Grunt o con lo que queráis. Para mí no tiene mucho De sentido hecho, porque teniendo NPM y Webpack me cuesta ver si se necesita algo más que no te den esas dos herramientas, pero sí, no hay ningún problema. De hecho, hay ya algún repositorio de GitHub de Gulp con Webpack, etcétera. Está todo inventado, vamos. sí, de hecho, iba a comentar que fijaros que en el package JSON, Dani tenía dos tareas allí, una la de desarrollo y la otra la de build. Uh -huh. Carlos nos enseñó a cómo utilizar en el NPM como gestor de tareas y unas llamaban a las otras. Entonces, para nada,
hay colisión entre ellos, se pueden complementar. Sí que es verdad que en una primera instancia cuando estuvimos trabajando en intentar integrar Gulp con Webpack, pero porque al principio Webpack, pues los loaders que tenían eran muy escasos, no había muchos, teníamos algún problema con el tema de la importación de SAS, que por cierto, Dani tiene un importer para SAS y que quede y poder integrarlo de una manera muy elegante. Y conforme hemos tenido más loaders, pues es lo que dice Dani, realmente mm, no necesitamos de un gestor de tarea porque en el propio Webpack estamos haciendo todo. El minificado, concatenado, el compilado en SAS, el post CSS con el tema del autoprefixer, el Babel para el tema de todo lo que es de JavaScript. O sea que llega un momento que puede ser que puedas utilizarlo, como es nuestro caso, solo como entorno de desarrollo, utilizar Webpack. En cambio, para nada está reñido con el utilizarlo con un gestor de tareas. Lo has explicado muy bien, Joan. ¿Cómo se puede elegir una tecnología de front? Probando y tomando nota para ver cuál se adapta mejor. Bueno, yo creo que ahí, más que tomando nota para cuál se adapta mejor, es con la que tú te sientas más cómodo. No sé si alguno de vosotros habéis estado en una clase en un curso que yo di de editores frontend y en aquel momento hicimos Sublime y Brackets. Mañana, por cierto, veremos una sesión de Sublime con David. Yo me siento más cómodo con un editor que con un IDE. Y dentro del editor puedo tener preferencias con Brackets, Sublime o Atom. Ahora últimamente estoy utilizando más Atom y me siento cómodo. Pero yo lo he elegido porque al probarlo creo que me siento más cómodo y me siento más productivo que con un IDE que yo lo encuentro que es mucho más pesado. Recordad que Jonathan nos hablaba de Gulp y Grunt. Grunt se configura con un package, ahora no me sale. Mm, Un archivo de con, configuración tipo con un JSON, JSON. Exacto, JSON, gracias, un Jonathan. code Una con cosa el, es utilizar. ¿no? Sí, sí, dale, explica cómo lo comentabas Ah, tú. entonces, y de hecho en esas clases que di yo les decía, ¿no? La mejor herramienta va a ser con la que se sientan cómodas, ¿no? Perdón, con la que se sientan cómodos. Entonces, editores de código, ya les dijo Joan, ¿no? Hay N cantidad. Para los que trabajan más con IDEs, hay N cantidad de IDEs, como Aptana, como NetBeans, Visual Studio, etcétera, ¿no? Igual para toda esta parte de automatización de tareas, generación de módulos en la parte de desarrollo, ¿no? Tenemos, y estoy seguro que si pasan 6 meses, empezarán a salir nuevas herramientas, ¿no? Entonces, realmente, no sería imposible aprender y trabajar con todas, ¿no? Entonces, más bien, dentro de el abanico que en este curso les estamos proporcionando, pues con las que más se sientan cómodas, ¿no? Con las que se adapten a sus proyectos, con esas traten de trabajar. Exacto. Tenemos un troll en la sala que dice que promueve BIM. Me parece bien. Un saludo, Carlos. Un saludo. Pues realmente es eso, que esa era la palabra, un archivo de configuración tipo JSON y la otra es Gulp, que es más programación en JavaScript. Y si os dais cuenta, Webpack quizás puede ser un poco las dos. Realmente estamos configurando objetos, definiendo objetos, pero también con los plugins podemos programar un poco con JavaScript y extenderlos. Vale, contestando a una pregunta que creo que habían hecho un poco más arriba, ahora no recuerdo, justo izquierdo creo. El ciclo de vida de NPM, se ve, ¿no? La página que he puesto, NPM Scripts.
Sí. Vale, pues el ciclo de vida de NPM está aquí documentado. ¿Vale? Estas son las tareas estándar de generación de paquetes NPM. Y tenemos pues desde las estándar son la de publicación, la de instalación, la de start, etcétera. Y luego hay pues la prepublicación, la postpublicación, etcétera. Aquí las tenéis documentadas. Cualquier cosa, de todas maneras, que metas dentro del tag scripts, entra dentro del ciclo de vida de la generación de NPM. Juan Carlos hace un comentario de que a veces se siente uno perdido frente a tantas herramientas nuevas y cuál elegir. Precisamente el objetivo del curso era ese, enseñar las herramientas que hay. Mi consejo es, fijaros que hemos ido haciendo varias sesiones. Y primero, Jonathan nos enseñó Grand y Gulp, pues probar uno en un proyecto, probar otro en otro proyecto. Eso os hará mejorar en cuanto a conocimientos de frontend y os hará sentiros más cómodos a la hora de decidir en un proyecto qué te ha ido mejor, si utilizar Grand, si utilizar Gulp, si las dependencias, a la hora de pasarlo a un compañero, a la hora de exportarlo porque estás trabajando como freelance y luego tienes que entregar ese trabajo a tu proveedor. Entonces, es un poco varias cosas que hay que valorar. Lo primero es con lo que os sentáis más cómodos a la hora de vosotros trabajar. Está claro que mi consejo es que utilicéis en unos ejemplos y en un proyecto pequeño, utilizar Grant y configurarlo, ponerle un plugin. Grant tiene plugins para cuando después de hacer las tareas informar gráficamente los tiempos que ha tardado. No hace mucho tuiteé un error handle que customizó Nahuel, nuestro compañero también, y también lo tuvimos en un par de sesiones aquí, y es para Gulp. Y él se siente muy cómodo con Gulp y lo tiene personalizado con los errores, podéis probarlo también en algún proyecto pequeño. Webpack, fijaros que ha habido varios de vosotros que ibais viéndole la potencia a Webpack y en el momento que podíais trabajar así en caliente con el servidor, generar los bundles por separado, tener en cuenta lo de separar los bundles para eh, todo lo que son los vendors que queden cacheados y nuestra aplicación cuando la subamos a producción sea lo más pequeña posible. Tened en cuenta que eso puede multiplicar el número de peticiones y en la web de WPO dijimos cuantas menos peticiones mejor, pero por otro lado hay que aplicar un poquito el sentido común y tener en cuenta que si tenemos dos peticiones, pero una de ellas somos conscientes de que va a estar cacheada, esa petición no la van a hacer continuamente. Entonces, la petición que van a hacer va a ser mucho más pequeña, de un archivo mucho más pequeño. O sea que no hay que cogerse todo como si estuviese escrito a piedra, sino en cada proyecto adaptarlo a lo que queramos para sentirnos más cómodos como entorno y valorar un poco todo esto. Pues parece que no hay más preguntas. Todavía nos queda el resto de semana. El lunes, el lunes la última sesión. Si hay alguna duda, en el repositorio tenéis sistema de issues para comentarle en concreto a Dani. Yo sigo estando en estas sesiones. Si hay alguna otra duda, las podemos ir resolviendo y podéis contar con nosotros. Y si te parece bien, Dani, pues si no tienes nada más que añadir, pues lo dejamos por hoy. Sí. Bueno, simplemente gracias a todos por atender esta clase. El viernes tenéis otra conmigo de Test Drive and Development, si no me equivoco. Sí, Y, muy interesante también. y espero que estéis todos, porque esa sí que os va a cambiar vuestra forma de ver el mundo. Perfecto, pues muchas gracias, Dani, hasta el viernes y a vosotros, pues hasta mañana. Muchas gracias, adiós. Bye.